Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues bienvenidos todos. Qué alegría tener tan buen quórum en materia societaria, ver que es algo interesante para todos. Mi nombre es María Isabel Romero, yo soy la directora del Grupo de Práctica de Derecho Corporativo. Hoy nos van a acompañar también Francisco Pamplona y Silvana Aroca. Francisco Pamplona es un asociado senior también del Grupo de Práctica Corporativo y Silvana es una asociada. Los tres vamos a contarles un poco sobre la reciente reforma al régimen societario que presentó la Superintendencia de Sociedades junto con el Ministerio el pasado 23 de agosto ante el Congreso. Bueno, en primer lugar, quería contarles que este proyecto de ley es el tercer intento que se ha tenido por parte pues, de la superintendencia, entre otros, hacer una reforma al régimen de sociedades. Pues esperamos que la tercera sea la vencida, porque realmente introduce algunas figuras fundamentales y es una modernización ya necesaria para el régimen societario colombiano. En las dos anteriores, la primera fue presentada cuando el doctor Francisco Reyes era el superintendente y posteriormente se presentó nuevamente en 2017 y esta última la presentó el superintendente Juan Pablo Liévano. La idea de esta reforma principalmente es mantener al derecho colombiano a la vanguardia del derecho societario, en Latinoamérica sobre todo. No sé si recuerdan que cuando salió la SAS en su momento en 2008, realmente Colombia fue quien presentó una institución que estaba en ese momento a la vanguardia, era una modernidad absoluta en materia societaria. De hecho, en UNCITRAL se creó un comité que recomendaría un modelo de ley SAS, el cual han implementado muchos países, pero tristemente de aquí a allá nos quedamos atrás y hoy en día, a pesar de que en 2008 estábamos al frente de la vanguardia, hoy en día estamos atrás. Así que es una reforma que es necesario ya pues que se apruebe para que nos sintamos nuevamente que estamos a la vanguardia en esta materia. ¿Qué asuntos fundamentales tiene la reforma al régimen de sociedades que vale la pena pues resaltar en este caso? Hay muchos otros temas que hay mucho material para discusión a lo largo del tiempo, pero consideramos que los más importantes son los tres que vamos a hablar. Por un lado es el régimen de administradores. En materia de régimen de administradores se hacen unas precisiones fundamentales y se hace además en materia de conflicto de interés, se introducen figuras interesantes que ya hablaremos. Y adicionalmente en el régimen de administradores se importan ciertas instituciones del derecho anglosajón y del derecho comparado, que ya Francisco Pamplona les contará en detalle, que marcan un hito importante en el régimen societario colombiano. Por otra parte, se hace una flexibilización de los tipos sociales distintos a las SAS. Es decir, la idea es que ya no esté la SAS de un lado y todos los otros tipos sociales, sino que los otros tipos sociales se adelanten y logren avanzar al punto que están las SAS en ciertas instituciones fundamentales. Y por último, se generan unas protecciones a los accionistas minoritarios importantes. La idea de estas protecciones a los accionistas minoritarios según lo que se establece en el proyecto de reforma y lo que se busca es incentivar la inversión de los minoritarios y de esa manera protegerles sus derechos para que sientan que aunque invierten en su calidad de minoritarios, se les van a cumplir sus derechos. Entonces le doy la palabra a Francisco Pamplona para que les cuente sobre el régimen de administradores. Muchas gracias, María Isabel. Y bueno, un gusto estar aquí con tan buen público y qué rico poder conversar de este tema tan interesante que nos llama mucho la atención a nosotros y que, digamos, bajo el liderazgo de María Isabel en temas corporativos, estoy seguro que es de interés de absolutamente todos los clientes de la firma y de todos, digamos, quienes nos acompañan. Nosotros, antes de entrar en la discusión sobre la regla de la discrecionalidad, que es puntualmente la reforma que introduce la ley, este proyecto, queremos contar un poquito, salirnos un poquito del esquema tradicional de explicar una norma y empezar sobre todo en este asunto, a hablarlo con un caso. Es decir, quiero traerles a colación un caso para que entendamos la importancia de la reforma. Y es un caso que tiene lugar en 1991 en Estados Unidos
y ya más adelante vamos a explicar por qué la importancia de traer casos de Estados Unidos, y es la junta directiva de una compañía, la Oxy, Occidental Petroleum, decide al momento de que su presidente de junta, su CEO además, es decir, tenía la calidad de CEO y de Chairman of the Board, de presidente de junta, decide retirarse. La junta, en un intento de congraciarse con su saliente presidente, que había hecho una carrera fabulosa, toma la decisión de donar, de construir un museo para que su saliente presidente, Armand Hammer, que ustedes ven ahí en la foto, ponga sus obras de arte. La junta, con recursos de la compañía, invierte 85 millones de dólares para que el señor Armand Hammer tenga sus obras en un museo que lleva su nombre. Por supuesto, los accionistas, al notar esta decisión, inmediatamente demandan a los administradores, considerando que la decisión había sido una absoluta locura y un desperdicio de recursos, y buscando que ellos respondan con su pecunio personal por esta decisión. Me voy a adelantar un poquito en el resultado a la luz de la importancia de la regla que vamos a mencionar, y es que las cortes en Estados Unidos consideraron que la decisión estaba protegida, que la decisión que tomó la junta directiva en ese escenario era legítima porque se había adoptado a la luz de unos estándares que es los que vamos a revisar. Más adelante les voy a mostrar cuáles son esos estándares y por qué la importancia de entender que el derecho societario a nivel mundial y particularmente en Colombia ha empezado desde hace unos años a entender que los negocios tienen que interpretarse desde otra perspectiva. Entonces, lo que más nos llama la atención de la reforma, lo que más queremos hacer énfasis es en esta introducción de la regla del negocio. ¿Por qué? Porque ustedes, quienes tienen la condición de miembros de junta, quienes tienen la condición de gerentes, quienes tienen la condición de vicepresidentes, todo el día están tomando decisiones. Todo el día están tomando decisiones y están altamente expuestos a que como consecuencia de esas decisiones, ustedes tengan que ser responsables. Y eso es lo que quiere cambiar, digamos, tipificar de forma concreta este proyecto de ley, cambiar la ley 222 en lo que corresponde. Siguiente, por favor, Silvana, algunas de estas decisiones, y esto es lo que nos interesa transmitirles, es, por supuesto, donar 85 millones de dólares a un museo o celebrar un contrato con una parte cuestionable, son decisiones relativamente sencillas que ustedes pueden identificar que hay un riesgo o no. Pero los empresarios, los administradores tienen todo el día decisiones altamente complejas, altamente riesgosas, por las que se pueden ver responsables. Por ejemplo, la decisión de reducir los costos en con una determinada parte de la producción de la compañía para efectos de salvaguardar otra parte. La decisión de invertir en un nuevo negocio o crear una nueva alianza para invertir en un mercado que no conocemos. Las decisiones de hacer donaciones, que si bien pueden ser loables y aceptables desde una perspectiva de la filantropía, tal vez desde los negocios no es común. La decisión de invertir recursos en transformación tecnológica, la decisión de otorgar préstamos o de recibir préstamos. En el mejor de los escenarios salen bien, logramos el objetivo, mejoran las cifras, el EBITDA que yo le muestro a mis accionistas funciona, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si me equivoqué? Como empresario, como representante legal, firmé un contrato convencido que ese préstamo le iba a permitir a la compañía solventar la crisis para luego aumentar mi producción y me equivoqué, no tuve la caja. ¿Debería ser yo responsable? Y eso es lo que nosotros queremos traerles, que introduce, digamos, que quiere poner de presente este tema, este nuevo proyecto de ley, y que se ha venido tocando de manera tangencial en Colombia desde el 2013 con la superintendencia, pero que ahora busca que quede establecido muy detallado en la norma. Siguiente, por favor. Entonces, ahí es donde nosotros queremos contarles que ustedes, quienes tienen la condición de administradores, es decir, por regla general los miembros de junta, los representantes legales, los actores, hoy en día están sujetos a una serie de deberes, a una serie de responsabilidades. Estos sujetos tienen que cumplir con unos mandatos que están establecidos en la ley. Hoy en día, quienes tienen el alcance de esta regulación corporativa son quienes yo les mencionaba, quienes identificamos relativamente fácil, porque son quienes ocupan las posiciones altas en las compañías. Pero la reforma lo que busca es introducir un cambio y decir, ya no os vamos a sujetar únicamente
al criterio formalista de usted es representante legal, usted es miembro de junta, sino que vamos a mirar en detalle quién ocupa las posiciones de alta gerencia en la compañía. Lo primero que queremos transmitirles es lo que busca la reforma, que ya ha venido desarrollándose vía jurisprudencia, es a partir de ahora el concepto de administrador y por ende el concepto de a quien le aplican estas disposiciones que les vamos a contar no se va a limitar exclusivamente a representantes legales o miembros de junta. Vamos a incluir en esa idea a todos quienes detenten funciones de alta gerencia, a todos quienes ostenten en realidad posiciones de poder, con independencia de cómo lo llamemos. Y aquí quiero llamar la atención de ustedes sobre una figura que ya existe en la SAS, pero que no se extendía a otras compañías, que es el administrador de hecho. Entonces, básicamente, el régimen ofrece una protección para esas decisiones, como ya lo vamos a explicar, pero también una contraprestación es a quienes vamos a regular. Todos aquellos, sobre todo en empresas de familia, fundadores que ya no tienen cargos formales, pero que siguen incidiendo en la compañía, van a quedar registrados, van a ser objeto de esto. Es lo que trae la reforma, siguiente por favor, que es el criterio ya no va a basarse exclusivamente en las posiciones, sino en analizar de fondo quiénes detentan cargos de alta gerencia y quiénes tienen poder y mando de la decisión. Yo quiero hacer nada más una precisión y es que ya la superintendencia nos había dicho, por administrador también debemos entender inclusive vicepresidentes, directores de determinado cargo. Entonces lo que hay que revisar es el fondo. Entonces mensaje número 1, miremos si nosotros encajamos dentro de esta definición cuando estemos ocupando roles importantes en una compañía. Lo siguiente es, siguiente por favor, Silvana. Lo siguiente que les quiero conversar es los deberes. Si nosotros nos incluimos dentro de esta definición de administradores, tenemos que tener claro que hay una serie de deberes que están establecidos en la norma. Hoy en día, la ley 222 del 95 estableció que como administradores existen unos deberes fiduciarios, esencialmente el deber de diligencia, el deber de buena fe y el deber de lealtad. Lo que ha venido pasando o la crítica que ha tenido este régimen es que no se entiende con precisión qué es ser diligente, qué es obrar con lealtad. Y lo que busca la reforma, como vamos a detallar es un poquito, es vamos a entender, vamos a ver el trasfondo de estos conceptos. Estos conceptos, por supuesto, se han fundamentado en la misma terminología que utilizan los jueces o la jurisprudencia o inclusive las normas norteamericanas, que han tenido durante varios años la oportunidad de pronunciarse sobre qué deberíamos entender por deber de diligencia. Y aquí quiero llamar su atención también en dos temas. No es igual de diligente el empresario o debería compararse la diligencia de un empresario con la diligencia de un padre de familia, que era el error en el que posiblemente incurre la norma en la actualidad, y la respuesta, como me anticipaba al comienzo, es no. No podemos evaluar de la misma forma el actuar de un empresario, de un administrador cuya función en esencia es tomar riesgos, que la de una persona cuya función en esencia es cuidar, es proteger. Y aquí es donde nosotros vemos un cambio revolucionario para efectos desde la concepción del rol de los administradores hasta la regla puntual que introduce. ¿Qué se entiende entonces por deber de diligencia? Digamos, no existe una definición en la actualidad, pero lo que hemos podido es, básicamente la jurisprudencia de las supersociedades ha dicho, es que las decisiones se tomen con pleno conocimiento y estar debidamente informados. Entonces, punto número 1, señores administradores, o quienes tomen decisiones en el seno de una organización, cuando adopten decisiones tienen que hacerlo con pleno conocimiento, con debida diligencia, con la observancia de las formas, con el tiempo necesario para que pueda llevarse a cabo una decisión, analizando, preguntando, consultando. Todas esas decisiones a toda velocidad pues son muy riesgosas para ustedes en la medida en que puede haber una clara violación del deber de diligencia. ¿Cuál es el deber de lealtad? Uno de los más interesantes, y es, por supuesto, actuar recto y positivo, tener que revelar los conflictos de interés cuando se presenten, no usurpar negocios de la compañía y en general, digamos, actuar de forma correcta, dándole prioridad siempre al interés de la compañía. Aquí quiero llamar la atención en un tema y es los deberes no deben interpretarse como que el resultado de una decisión siempre sea positivo. Entonces, el segundo mensaje es, ustedes no tienen administradores y no pretende la ley, ni debería pretender
que los resultados de los empresarios o de los administradores para efectos de nuestra charla sean siempre positivos. Es decir, una debida diligencia no necesariamente conlleva un resultado favorable para la compañía. Y ahí es donde hemos visto nosotros que jueces en Colombia pueden cometer equivocaciones, porque interpretan o asocian un daño a la compañía, eventualmente una decisión equivocada, con una violación de un deber de diligencia. Y aquí por eso resulta tan revolucionaria esta introducción que busca, o esta reforma que busca introducir la ley, el proyecto de ley que presentó las supersociedades, porque es dejar claro a todo el mundo que tomar negocios debe gozar de una protección, tomar decisiones de negocios debe proteger a quien lo adopta. Y en ese orden de ideas no puede interpretar el juez o quien revise una decisión que cualquier resultado negativo es igual a una diligencia. Sigamos, siguiente, por favor. Porque al final, ¿qué va a pasar? Si el operador jurídico, si el juez que revisa una decisión encuentra que existió una violación de los deberes, entonces va a ser responsable el administrador. Y es ahí donde nos parece tan importante entender con claridad cuándo puedo llegar a ser responsable. Y es ahí donde la reforma hace una transformación absoluta, trayendo antecedentes que ya se habían venido dando. Es decir, hoy en día, y si quieres darle por favor, Silvana, a la siguiente, hoy en día los administradores, y para efectos, nuevamente, perdónenme que haga tanto énfasis, pero es para que nos conectemos muy bien con las personas a las que les estamos hablando. Hoy en día los administradores tienen un régimen que los hace muy vulnerables. Es decir, la ley 222 en el 95 no traía estas concepciones. Y lo único que dice es, si usted viola sus deberes, usted, señor administrador, va a ser responsable. Pero además va a ser responsable de forma solidaria, va a ser responsable de forma ilimitada. Y como si la circunstancia no fuera suficientemente compleja, presumo su culpa cuando haya una violación de los deberes de la ley o de los estatutos. Este es el régimen actual. Es decir, hoy el administrador, cuando alguien le revise la decisión que adoptó, puede tener que responder con su patrimonio personal por la decisión que tomó de manera solidaria y limitada, y además se presume su culpa. Es decir, tengo que probar que actúe diligente. Pero quien me va a calificar además no es un empresario, es un abogado, es un juez. Entonces, miren la dificultad de la regulación a la fecha. Además, existe un criterio que es el buen hombre de negocios. Entonces, usted tiene que actuar como el buen hombre de negocios. Un criterio absolutamente abstracto que es el buen hombre de negocios. Quien no toma decisiones arriesgadas, pues sí es precisamente de la esencia tomar decisiones arriesgadas. Introduce o mantiene conceptos del derecho colombiano civil, culpa y dolo. Entonces, ¿cuándo actúa con dolo? Esta complejidad que tienen los administradores a la fecha, y que incluye no solo quien toma la decisión, sino quien la aprueba como miembro de junta, es lo que ha llevado a que con un acierto absoluto, y como señalaba María Isabel, la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades haya empezado de poco a introducir el criterio de la regla de negocios, que es el que se introduce formalmente en esta reforma. Siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a entrar ya en materia y en sustancia, y es el cambio trascendental, por lo menos desde la perspectiva legal, que busca este proyecto. Y es, le vamos a ofrecer, como debe ser a los empresarios, a los administradores, una protección. Y es que todas las decisiones que ustedes adopten en el marco del ejercicio de sus funciones se van a presumir válidas. La regla de la discrecionalidad lo que está diciendo es, ahora vamos a cambiar la prueba, y es, usted gerente, usted miembro de junta, usted señor representante, usted vicepresidente, tome con libertad las decisiones de negocio que considere, porque además para eso le pagamos, porque usted ve lo que no ve el abogado, lo que no ve el contador, usted sabe de negocio, usted lo que puede ser altamente riesgoso, al final puede traducirse en un éxito gigantesco para la compañía, y sobre eso se han construido las grandes compañías. Entonces yo necesito como Estado ofrecerle la protección para que usted se sienta tranquilo, para que usted cree, para que incentive, para que nos lleve a buen puerto. La regla de discrecionalidad, que es lo que introduce la reforma, dice al final, yo lo voy a proteger porque voy a presumir que las decisiones que usted adopte son válidas. Tiene entonces la carga de la prueba el accionista que no estuvo de acuerdo, o el acreedor, o el tercero, para demostrar que en realidad esa decisión no era en el mejor de interés de la compañía. Y lo más importante de todo, en mi opinión, o lo mejor, es no son los jueces los llamados a entrometerse. Es decir, no son los jueces quienes tienen que calificar
si una decisión de negocios fue o no diligente, fue o no exitosa, cumplió o no con ciertos parámetros, porque no somos los abogados quienes entendemos por regla general de negocios. Esto es un cambio trascendental. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es trasplantar una figura del derecho norteamericano sobre la que se sustenta en esencia el desarrollo de su derecho corporativo. Es decir, es un principio que llevan aplicando hace más de 100 años y que ha permitido un desarrollo extenso y muy enriquecedor sobre cómo deberían los empresarios actuar. Por supuesto, no es la regla del juicio de negocios un permiso para que puedan actuar con absoluta libertad. Ya vamos a ver que hay una serie de restricciones, pero sí ofrece esa garantía para ustedes empresarios, para los administradores, de poder tomar decisiones sin el miedo a las consecuencias que ello puede generar. Como les decía, el antecedente fundamental es el Business Judgment Rule de los Estados Unidos, introducido y desarrollado fundamentalmente por la Corte de Delaware y por 1 millón de cortes, digamos, en Estados Unidos y eso muchos doctrinantes han identificado como parte de ese éxito empresarial que han tenido las compañías. Si quieren, siguiente. Pero es necesario mencionar que en Colombia este concepto, por supuesto, no es nuevo. Y como bien lo señalaba María Isabel, la Superintendencia de Sociedades desde el 2013 incluyó, o por lo menos se refirió a este principio, en una sentencia de apenas 2 páginas. Acuérdense acá que hablamos de sentencia de las supersociedades porque estamos hablando de las facultades jurisdiccionales de esta entidad. Y en esta sentencia de 2 páginas, en un caso que ya brevemente voy a abordar, las supersociedades básicamente dijo: en Colombia tiene que aplicar, los jueces no son los llamados a entrometerse en las decisiones de negocios de las compañías. Se introdujo tácitamente, empezó a abordar esta discusión y dijo: entonces ustedes administradores cuentan con una protección. Luego, un antecedente muy reciente, la Corte Suprema de Justicia, igual, al analizar una circunstancia, dijo: en Colombia aplica la regla del juicio de negocios. Tenemos que valorar, cuando nos enfrentemos frente a este tipo de circunstancias, tener en cuenta esa regla. Pero ojo, una cosa es que ya lo estemos desarrollando y otra cosa es que no esté en la norma. Y esto es una precisión muy importante. ¿Por qué nos parece revolucionario? ¿Por qué vale la pena charlar de esto? Porque es que acordémonos que en Colombia la jurisprudencia no es fuente principal de derecho. Es decir, en cualquier momento puede haber un cambio de doctrina de quien asuma la posición de la superintendencia y puede decir: ya no nos interesa. Queremos seguir aplicando exegética y literalmente el artículo de la ley 222 y del Código de Comercio. Entonces aquí esto no me lo traigan porque eso no está tipificado. Por eso es tan importante esta reforma. Siguiente, por favor. Y aquí simplemente les cuento el caso Pharma Broker, que es el que origina la sentencia. Un caso muy, muy interesante. Una compañía, Pharma Broker SAS, nombra a un representante legal, a su gerente, para que asuma las riendas y lleve la compañía a mejorar sus indicadores financieros. El gerente, Alexander Illich León, decide, como parte de su estrategia de negocios, ofrecer una política de descuento, vender por debajo del margen el producto que tradicionalmente se vende, seguramente con el objetivo de lograr permear mayor mercado, obtener mayores clientes, etcétera, etcétera. Con la mala fortuna que le va muy mal, la compañía al final se quiebra, la compañía al final fracasa. Y por supuesto, los accionistas molestos demandan al señor Alexander por violación de sus deberes de diligencia. Y con un criterio extraordinario, la superintendencia dice: yo no soy quien para evaluar si una política de descuento es o no una decisión negligente. Eso les corresponde a ustedes, señores empresarios. Si usted nombra al señor, es porque usted confía, él tiene una idoneidad para desarrollar negocios. Y lo más importante entonces, aquí por supuesto, el representante legal no fue declarado responsable. Entonces, desde el microcaso hasta el macrocaso, que ya vamos a analizar un poquito con Silvana, que ha pasado, se van a dar cuenta que esto de verdad puede cambiar la concepción de cómo se toman decisiones en el seno de las organizaciones con independencia de su tamaño. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les mencionaba, que plantea el proyecto de reforma sobre este tema, es la consagración legal de la regla de la discrecionalidad, y es básicamente la presunción de buena fe que existe en favor de las decisiones tomadas. Es decir, se presume que las decisiones de negocios gozan de una protección. Es decir, todas las decisiones que se adopten por parte de los administradores son en el bien de la compañía, son en el bien de la entidad. Salvo que, lo que les indicaba, no quiere decir esto que tenemos plena libertad como administradores de hacer lo que queramos, no. Salvo que se haya adoptado, o con mala fe, con extralimitación de las funciones, con incumplimiento o violación de la ley y los estatutos,
o en casos de conflictos de interés. Por supuesto, no puede entenderse la regla entonces como un permiso, una puerta abierta para que los administradores empiecen a celebrar contratos con la señora, con el amigo, o a violar o aprovechar su protección para usurpar negocios que le correspondían a la sociedad, o para tomar una decisión relevante sobre si vamos a incurrir en un nuevo, incursionar en un nuevo mercado, y me leí el informe faltando 2 minutos antes de la reunión que voté. Y no voté de verdad, sino que simplemente levanté la mano. Es decir, esto tiene que interpretarse bajo una lógica de una persona absolutamente diligente y de una persona absolutamente leal. Es decir, que respeta, que entiende y que pone siempre presente el interés de la compañía. Siguiente, por favor. Y aquí entonces es donde quiero ahondar un poco para darle la palabra, o que ahondemos a María Isabel sobre, recuerden ustedes que dentro de las excepciones que vemos para que no aplique la regla de la discrecionalidad, la regla del juicio de negocios, es que la decisión haya sido adoptada bajo conflicto de interés. Y aquí es un tema que tiene un trasfondo fundamental. Entonces, si quieres, María Isabel, te doy aquí la palabra para que podamos hablar un poquito de este asunto. Perfecto, gracias Francisco. Bueno, sí, en materia de conflicto de interés y un poco en la misma línea de lo que les ha dicho Francisco, el conflicto de interés ya existe en Colombia, ya hay un régimen aplicable al conflicto de interés. De hecho, hay muchas sentencias de la superintendencia y de otros jueces en materia de conflictos de interés. Sin embargo, todavía hay muy poca claridad sobre todo de cuáles son los elementos que aplican al derecho al conflicto de interés y cuál es el procedimiento para surtir un conflicto de interés. Entonces, en materia de conflicto de interés, me parece interesante contarles que no solamente se establece un régimen mucho más preciso y más claro de lo que existe actualmente, sino que hay dos figuras que son fundamentales en este caso. Por un lado, es la figura según la cual el conflicto de interés le aplica también a los accionistas, que ya la veremos, y por el otro es la flexibilización del régimen de conflictos de interés cuando estamos al interior de un grupo empresarial. Entonces, en primer lugar, en relación con el conflicto de interés en términos generales, y lo que les decía que la ley en parte lo que hace es regular los conflictos de interés y el régimen que debe aplicar, es importante tener en cuenta que cuando la norma se refiere al conflicto de interés, siempre se refiere tanto al conflicto de interés como a la posible competencia del administrador con la sociedad. Es decir, si yo soy administrador de una sociedad, no solamente tengo que no llevar a cabo operaciones en las que haya conflicto de interés, sino que debo ser muy cuidadoso en llevar a cabo operaciones que puedan considerarse como competencia con la sociedad. Esto, digamos que ya existe en la ley 222 lo prevé y hay también jurisprudencia al respecto. Sin embargo, esto último de la competencia no es algo que se haya desarrollado. Prácticamente me atrevería a decir que no se ha desarrollado en lo más mínimo. Y acá se desarrolla y queda muy claro cuál es el procedimiento que debe seguirse y además queda muy claro qué se entiende como competencia, porque incluso la norma no solamente habla de que el administrador no puede llevar a cabo operaciones en las que compita con la sociedad, sino que expresamente dice que no puede llevar a cabo operaciones que se puedan entender como usurpación de oportunidades. Es decir, si la sociedad tiene una posible oportunidad de entrar en un negocio y el administrador lleva a cabo esa operación, usurpando la oportunidad que tenía la sociedad, también entra en un régimen especial, que es este mismo régimen del conflicto de interés. Entonces, ¿en qué consiste este régimen del conflicto de interés? Lo que hace esta norma es precisarlo, es por fin decirnos, porque actualmente, ¿qué pasa? Ahí se dice, si un administrador no puede entrar en conflicto de interés. Si llega a llevar a cabo alguna actuación en conflicto de interés, eso tendrá unas consecuencias, que es indemnización de perjuicios y unas nulidades. Pero ahora la norma me dice qué se entiende por conflicto de interés de manera clara, que hasta el momento la manera como se ha desarrollado ha sido vía jurisprudencia y vía academia. Acá ya lo dice de manera muy clara y dice, cuando haya una operación en la que el administrador o cualquiera de sus vinculados vea comprometida su independencia, en ese caso hay un conflicto de interés. Entonces él tendrá que seguir un procedimiento, llevarlo a la asamblea, que la asamblea se lo apruebe para poder llevar a cabo la actuación. Si no, pues la operación respectiva será nula. Acá vale la pena también poner de presente que hay una novedad y es que hasta el momento en materia de conflicto de interés no hay ninguna diferencia cuando se trata
de sociedades que están listadas en bolsa y cuando se trata de sociedades cerradas. Ya en este caso expresamente la ley prevé, si el conflicto de interés es respecto de una sociedad listada en bolsa, quien deberá dar la aprobación respectiva ya no es la asamblea, sino que es la junta directiva. Entonces ya esta reforma está teniendo en cuenta las diferencias que hay entre los diferentes tipos sociales. Y además, esta norma regula o define exactamente qué se entiende por vinculados, porque antes no había claridad de quiénes son mis vinculados, los vinculados al administrador, que de alguna manera pueden viciar su independencia, digamos, o su criterio para llevarlo a un conflicto de interés. Ya la norma lo define puntualmente, dice quiénes serán, el cónyuge, el compañero permanente, bueno, familiares en cierto grado. La siguiente, Silvana, por favor. Y entonces, en este sentido, la ley establece un procedimiento de aprobación del conflicto de interés. En gran medida es similar al que ya existe, es muy parecido al que hay actualmente en la ley 222, pero tiene dos cosas fundamentales que me parece importante comentarles. Por un lado, es que ahora en el informe de gestión expresamente se debe hacer seguimiento a los conflictos de interés que hayan sido aprobados. Es decir, la Asamblea aprueba un conflicto de interés determinado, a eso deberá hacerse el siguiente en el informe de gestión anualmente. Y por otra parte, en este caso, la ley expresamente prevé que cuando haya una operación viciada de conflicto de interés, puede ratificarse por los accionistas. Es decir, actualmente, si se lleva a cabo una operación en conflicto de interés y no se solicita la autorización respectiva, esa operación va a ser nula y sus efectos se tendrán que retrotraer, ¿no? Tendremos que volver a cómo estaban las cosas antes de que se llevara a cabo la operación. Y ahora se permite que se ratifique por los accionistas, se permite expresamente al menos. Por ahora no ha habido claridad si yo puedo ratificar o no esa decisión. Hasta el momento lo que la superintendencia ha dicho en sede jurisdiccional es no es ratificable esa decisión, es nula desde el momento en el que se llevó a cabo una operación sin el consentimiento de la Asamblea General de Accionistas. Ahora lo que la ley dice es, si hubo mala fe, va a ser nulo, absolutamente, y no se puede hacer nada, digamos. Pero si la razón, si lo que lleva a la nulidad es que nunca se obtuvo una aprobación por parte de la Asamblea para el conflicto de interés o que se obtuvo la aprobación con información insuficiente, se entiende que es una nulidad relativa, entonces yo podré subsanarla. Y para subsanarlo es suficiente con que se reúna la Asamblea General de Accionistas y tome la decisión en debida forma. Entonces esa es una introducción importante, pues que permitirá que si en el evento en el que por algún motivo el conflicto de interés no se surtió, se surta y las cosas y la operación no va a tener ningún vicio. Y por otra parte, la siguiente, Silvana, porfa, lo que les comentaba que para mí es, no sé si revolucionario, pero al menos sí era lo mínimo ya como para que corresponda a la realidad el régimen del conflicto de interés. Y es que esta ley dice, si el régimen de conflictos de intereses el régimen de conflictos de intereses no aplica y el procedimiento al que les acabo de hacer referencia no aplica en el caso en el que nos encontremos ante un grupo empresarial o si hay una situación de control. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos en un grupo empresarial o hay una situación de control y hay una operación en la que el administrador podría estar, pues podría haber un conflicto de interés, no hay que surtir todo este trámite. Obviamente eso tiene algunas reglas, pues algunas reglas para que se cumpla. Y es que el grupo empresarial o la situación de control deben estar debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Tal vez este será ahora un incentivo a futuro para que se registren estas situaciones o estos grupos empresariales, o al menos va a ser como un elemento más a tener en cuenta. Pero cuando haya grupo empresarial registrado o situación de control registrada y el 100% de las acciones de la filial, ya sea directa o indirectamente, le correspondan a la controlante, en ese caso no hay que surtir este procedimiento. Eso es importante porque gran parte, mejor, en todos los grupos empresariales hay muchos contratos entre intercompanies, ¿no? Hay muchos contratos entre las diferentes sociedades vinculadas y no parecería tener sentido y en la práctica dificulta más de lo que aporta tener que surtir un conflicto de interés con un procedimiento que es ir a la asamblea que lo apruebe
cada vez que se vaya a suscribir uno de estos contratos o cada vez que se vaya a llevar a cabo una operación de este tipo. Entonces tiene mucho sentido que se ajuste esto a la realidad y en los grupos empresariales no haga falta que se haga de esa manera. En este caso, lo único que deben hacer las vinculadas es incluirlo en el informe de gestión. En el informe de gestión entonces se deberá decir, se llevaron a cabo estas contratos entre compañías, que en realidad ya es una obligación del informe de gestión, sobre todo en los grupos empresariales, pero en este caso se incluye como una manera de quitar esa carga que tienen actualmente los vinculados dentro de un, frente a un conflicto de interés. Y por otra parte, otra de las novedades que presenta este proyecto es que por primera vez se establece el régimen de conflicto de interés respecto de asociados o pues, accionistas. En este caso, recordemos que actualmente el conflicto de interés solamente es aplicable a los administradores. Es decir, solamente me aplica el régimen a quien tiene alguna función de administrador. Si hay el equivalente a un conflicto de interés entre los accionistas, esto no tiene ningún trámite, no genera ningún vicio en principio. Entonces, esta norma expresamente dice, si hay un conflicto de interés por el accionista controlante, es exclusivamente del controlante, él tendrá también que surtir un trámite, él tendrá que comunicarlo al máximo pues a la Asamblea General de Accionistas, quien solamente puede aprobar si se lleva a cabo en condiciones de mercado y no genera ningún perjuicio. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el evento en el que no se surta este trámite? Que el accionista controlante, pues que está en conflicto de interés, deberá pagar los perjuicios en los que haya incurrido la sociedad como consecuencia de este conflicto de interés. Es decir, este conflicto de interés nuevo que se incluye no me va a viciar la operación respectiva, no va a generar una nulidad, pero sí va a garantizar la obligación del controlante de indemnizar perjuicios. Le doy entonces la palabra a Silvana para que nos cuente un poquito de algunas sentencias que ha habido ya y pronunciamientos por parte de la Super en materia de conflicto de interés. También para que veamos, como les comentaba, que si bien esta norma o este proyecto de norma trae unas figuras e instituciones importantes, muchas de ellas ya existen de manera muy vaga, como de manera muy débil y que podrían eventualmente tener un cambio, y lo que hace la norma es traerlas ya, regularlas de una manera que de seguridad jurídica, pero pues ya en el pasado se han presentado distintos pronunciamientos de la Super en este sentido. Entonces le doy la palabra a Silvana. Muy buenos días a todos. Bueno, como mencionaba María Isabel, vamos a conversar sobre un par de casos para poder mostrarles cómo la Superintendencia de Sociedades ha venido aplicando estas reglas y desarrollándolas a nivel jurisprudencial. Sin embargo, pues es importante este proyecto debido a que va a adoptar todas estas reglas de seguridad jurídica, porque las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, pues no, las personas pueden escoger entre ir ante la jurisdicción ordinaria o entre ir ante el juez especializado de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, de esta forma se va a unificar una posición en Colombia respecto a lo que es aplicable en el ámbito del derecho societario. Entonces, este es un caso de responsabilidad de los administradores. Demandó la compañía Morocota Gold SAS a su representante legal y a la cónyuge del representante legal. Entonces se buscaba que se declarara a ambos responsables por el incumplimiento de sus deberes en razón del ejercicio de sus cargos. Se argumentaba en la demanda que se infringieron varias de las reglas contenidas en la Ley 222 de 1995, los deberes que estaban a su cargo como administrador. Uno de los cargos que se examinó en la sentencia fue la extralimitación de las funciones del señor Rincón en su calidad de representante legal de Morocota Gold. Había una limitación estatutaria respecto de sus facultades como representante legal que le impedía celebrar negocios jurídicos por un valor superior a un monto, salvo que existiera una autorización de la Asamblea General de Accionistas, que esto es muy común
en las sociedades que impongan limitaciones en la celebración de negocios jurídicos a sus representantes legales. El representante legal de Morocota celebró varios contratos que superaban ese monto sin tener la autorización de la Asamblea General de Accionistas. En ese caso, la Superintendencia de Sociedades consideró que había una violación flagrante a los deberes que le correspondían en su calidad de representante legal. Otro de los cargos que se examinaron en ese fallo fue la apropiación indebida de recursos. Se encontró que el señor Rincón utilizó cupos de crédito de la compañía para su propio beneficio. Se encontraron compras con cargo a la tarjeta de crédito de la compañía en Max Center, Mario Hernández, incluso avances de cajeros electrónicos. En este caso se consideró que hubo una extracción indebida de recursos sociales por una suma aproximadamente de 200 millones de pesos y se logró demostrar que esos gastos no guardaban ninguna relación con la gestión de los negocios de Morocota. En ese caso también la superintendencia consideró que había una violación al deber de lealtad que estaba a cargo del señor Rincón por su condición de representante legal. Y como lo ha dicho la superintendencia en la jurisprudencia en donde ha desarrollado pues el deber de lealtad, es que se ha dicho que mal podría obrar con lealtad pues quien distrae en beneficio propio los recursos que le han sido confiados para poder adelantar la gestión de los negocios de la compañía. Otro de los cargos que se analizó también fue el de algunas operaciones viciadas por conflictos de interés sin surtir el procedimiento que se contempla en la Ley 222, que es el de obtener la autorización de la Asamblea General de Accionistas, porque es importante tener en cuenta que el conflicto de interés no es malo en sí mismo. Lo que está prohibido y lo que va en contra de los deberes de los administradores es celebrar la operación que está viciada por conflicto de interés sin haber revelado ese conflicto al máximo órgano social de la compañía. Y esa es la conducta que se reprocha en este caso. Y aquí es donde juega un rol la señora Luzmeri Martínez, que también fue demandada en este caso, y es por ser la cónyuge del representante legal de Morocota Gold. En este caso se suscribieron varios contratos con una sociedad llamada Incinti SAS, en la cual la señora Martínez era representante legal principal. Entonces, la superintendencia determinó que el señor Rincón estaba incurso en un conflicto de interés al celebrar esos contratos con esa sociedad, porque su esposa era la representante legal de esa compañía, y esto es muy importante, era representante legal en el momento en que se celebraron esos contratos. Y se condena y se declara responsable, en este caso, por no haber obtenido la autorización del máximo órgano social de la compañía. La superintendencia ha explicado en varias sentencias, y esa es una de las novedades que se presentan en este proyecto de reforma al régimen societario, lo que hay ahora es, no existe una definición actual para identificar cuándo se configura un conflicto de interés. Entonces, siempre se ha recalcado que mientras subsista ese vacío, le corresponde a los jueces, caso a caso, determinar cuándo existen circunstancias que los obliguen a activar la regla del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222, esto es, llevarlo al máximo órgano social. Y algo que se ha desarrollado a nivel jurisprudencial es, ¿cómo sabemos que hay un conflicto de interés? Entonces, al juez le corresponde establecer si el administrador cuenta con un interés que pueda anular su juicio objetivo en el curso de una operación determinada. Entonces, por ejemplo, un pariente del administrador contrata con la sociedad o tiene un interés económico en la respectiva operación. Entonces, los padres del administrador contratan con la sociedad. Ya por el solo hecho del vínculo entre el administrador con la persona con la que está realizando la operación, ya hay indicios para el juez acerca de la presencia de un conflicto de interés. ¿Cuál es el fundamento de esto? Hay fuertes lazos afectivos entre padres e hijos y, lo más importante, hay un interés económico detrás de esa operación.
y en el caso de Morocota lo había porque la representante legal era la cónyuge del señor Rincón. Entonces se podía asumir que había un juicio, había un interés económico que podía nublar su juicio objetivo que obligaba al señor Rincón a llevar a la asamblea de accionistas el conflicto de interés. En ese caso también se analizó la violación al deber de cuidado, que también lo explicó Francisco, cuál es el alcance del deber de cuidado, y esto tuvo que ver por unas multas que impuso la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia por la violación de unas normas ambientales. Se construyó una carretera que daba acceso a la planta sin contar con unas licencias ambientales necesarias. Entonces, en ese caso, la superintendencia determinó que la violación de las normas ambientales colombianas se deriva de forma directa en un descuido injustificado del señor Rincón. Al analizar el cargo del deber del cuidado, la superintendencia toca un punto importante que también explicó Francisco en relación con la regla de la discrecionalidad. Y es que todas estas normas que rigen las actuaciones de los administradores lo que buscan es promover un equilibrio entre la autonomía con la que deben actuar esos sujetos para conducir los negocios sociales y la responsabilidad que debe atribuírseles por el cumplimiento inadecuado de esa gestión. Y ese equilibrio parte de esa regla de la discrecionalidad o Business Judgment Rule, por cuyo efecto los jueces suelen abstenerse de examinar las decisiones adoptadas por los administradores en el ejercicio objetivo de su juicio de negocio. Y bien, como lo dijo Francisco, esto es un respeto judicial por el criterio de los administradores que busca que ellos puedan asumir esos riesgos empresariales sin miedo a que su gestión vaya a ser juzgada posteriormente por un resultado negativo. Entonces quise invertir en un negocio, pero al final dio pérdida, no me pueden juzgar por eso. Sin embargo, y lo que es importante en este caso de Morocota, es que esa protección o ese respeto judicial no significa que las actuaciones de los administradores van a estar exentas de los controles legales. Y esa protección no puede extenderse a omisiones negligentes en las que incurran los administradores, como fue el caso del señor Rincón, representante legal de Morocota. Bueno, otro caso que quisimos traerle hoy acá es el de Loyalty Marketing Services Colombia SAS en contra de Shirley Natalia Ávila Barrios. Y este es también un tema de responsabilidad de los administradores. Y esto puede ser bastante común, sobre todo en compañías cerradas y sobre todo en compañías de familia, porque no hay una diferencia entre lo que es la compañía, el patrimonio de la compañía versus lo que es el patrimonio propio. Y pues uno suele pensar, es mi compañía, puedo usar sus recursos como yo quiera, y sobre todo cuando un accionista también tiene la condición de representante legal. Bueno, en este caso se determinó que la señora Ávila incurrió en varias conductas que son reprochables a la luz pues, de los deberes de los administradores. Ella, a pesar de ser representante legal suplente, se logró demostrar que sí tuvo a cargo la gestión administrativa de la compañía porque el representante legal principal residía por fuera de Colombia. Ella suscribió los contratos y con eso se logró demostrar que ella sí actuaba como representante legal. En este caso habían varias operaciones viciadas por conflicto de interés. Había un contrato de prestación de servicios suscrito entre ella en representación de Loyalty Marketing Services y su esposo. Y lo que es más importante que señaló la superintendencia es que había era claro ese interés económico subjetivo que estaba opuesto al deber de la señora Ávila de obrar en el interés de la sociedad. Y por lo tanto ella debía solicitar una autorización del máximo órgano
del órgano social. Y lo que es más importante acá, y es para poder entender cómo se surte ese procedimiento, cómo se debe surtir ese proceso de autorización de la asamblea, es que se debe llevar la información suficiente para hacer la revelación de conflicto. Y en este caso se argumentó, pues yo lo llevé en el informe de gestión, por ahí estaba mencionado el contrato, y la superintendencia dijo, no, la simple mención de ese contrato en los informes de gestión, eso no suple la necesidad de surtir el trámite contemplado en la Ley 222 de 1995. También en este caso, y lo que fue más interesante fue también una extracción de recursos y una apropiación indebida de recursos de la compañía, que por eso les comentaba que puede ser muy común en sociedades de familia que se incurrir en una conducta sin saberlo de apropiación indebida de recursos, y es simplemente por utilizar la tarjeta de crédito de la compañía para beneficio personal. En este caso, se logró demostrar que pagó con la tarjeta de crédito de la compañía viajes a Disney, Universal Studios, compras en Victoria's Secret, Levi's, McDonald's, incluso pasajes aéreos en Air France. Y en el curso del proceso quedó demostrado que ninguno de esos gastos guardaba relación con la gestión de los negocios de la compañía y por lo tanto había una apropiación indebida de recursos. Acá es importante que también la superintendencia hizo énfasis en que las operaciones que están viciadas por conflicto de interés no necesariamente son contrarias al interés de la compañía. Pues a pesar de que los negocios jurídicos, cualquier operación esté viciada por un conflicto de interés, pues es posible que esas operaciones pues le puedan traer beneficios a la compañía. Pero lo que se busca es evitar, proteger a la compañía y por eso se impone que exista ese trámite. Por último, pues quisimos traerles un caso de jurisprudencia extranjera que es el de TransUnion, que es un caso muy interesante en el que se quería aprobar una fusión y se argumentaron razones que eran principalmente tributarias. Se argumentaba que la fusión se quería hacer con la compensación de pérdidas fiscales y en ese caso el señor Van Gorcon, que era accionista mayoritario, presidente de la junta directiva y gerente de la compañía, citó a la junta directiva un jueves sin explicarles previamente de qué se trataba la reunión y aquí lo clave era que la junta directiva debía tener una respuesta para aprobar esta fusión el domingo. La oferta de compra era de $55 por acción y en el mercado estas acciones estaban a $39 por acción. Durante la reunión de la junta directiva se entregaron condiciones relevantes de la fusión, tales como precio, valoración de acciones. Sin embargo, el informe que se presentó a la junta directiva no tenía suficientes soportes. Y a pesar de que se argumentaron razones tributarias, aquí lo clave fue que el señor Gorcon no informó a la junta directiva que el precio de compra se fijó principalmente por el director financiero y sin debidos estudios, que el dueño de la otra compañía era un amigo personal de Van Gorcon, y tampoco aquí la junta directiva se preocupó por buscar otras ofertas. Y la junta directiva, sin más, aprobó la fusión en una reunión que duró menos de 2 horas y tomó por hecho simplemente lo que le dijo el señor Van Gorcon, el director financiero y un abogado. Un grupo de accionistas de esta compañía demandó la decisión. En este caso, se determinó que la junta directiva actuó con negligencia grave. Y esto a pesar de que la fusión estaba revestida pues de una motivación
legítima, aparentemente, que podría motivar la decisión de la junta directiva. Acá se mencionó que la junta directiva tiene el deber de adoptar una decisión informada. ¿Y eso qué implica una decisión informada? Conocer con anticipación el tema que se va a tratar, dedicar el tiempo suficiente para deliberar, plantear interrogantes, alternativas, riesgos, dudas, invitar o llevar la opinión de expertos sobre el tema a tratar. Y simplemente ellos no pueden descargar su responsabilidad aprobando decisiones porque sí, en informes que no estaban debidamente sustentados. Y es que se supone que si están como miembros de la junta directiva, tienen experiencia y conocimiento suficiente para aprobar Sí, este Ivana, tipo de... Sí. yo ahí quiero hacer una intervención para cerrar, digamos, este tema y es, nos parece importante traer, este caso es relevante, es muy famoso, porque miren ustedes que una operación que encuentra legitimación desde la perspectiva económica, al final terminan los administradores sancionados, es decir, existe un reproche frente a la conducta de los administradores. Y definitivamente no es por el precio de la acción, el negocio en sí le favorecía a la compañía, los accionistas iban a recibir un mejor precio de acción, pero es por la falta de diligencia de los administradores. ¿Qué es lo interesante aquí? Si quieres, sigue por favor, Silvana, que queremos nosotros al final transmitirles, y es, ya ha existido un desarrollo sobre la regla del juicio de negocios a nivel mundial, ya tenemos unos parámetros o unos patrones de conducta que nosotros podemos recomendarles a los administradores, porque lo que nosotros estamos viviendo ya lo vivieron. Y Van Gorcom es el caso que ejemplifica perfecto. Ahí el juez de Delaware, si mal no recuerdo si es la Corte de Delaware, el juez dice, ustedes no pueden aprobar una fusión de billones de dólares en 3 días. Ustedes, señores de la Junta Directiva, no pueden aprobar una fusión por más que el precio esté alto si no tienen un concepto independiente. Ustedes no pueden basarse exclusivamente en lo que le diga el financiero, porque el financiero es amigo del CEO. Y más importante aún, el que estaba haciendo la oferta jugaba golf todos los fines de semana con Van Gorcom y él no reveló esa información. Entonces el juez le dice, señor Van Gorcom, usted tenía que haberle contado a su junta que usted era amigo del que hace la oferta. Entonces, estos casos de la jurisprudencia norteamericana, más los casos que menciona Silvana, nos gusta mucho traerlos a colación porque tienen los elementos que nos permiten, entre comillas, predecir cómo puede obrar un juez societario en Colombia. Y de ahí esta conclusión que queremos tener sobre este punto en concreto y es, estos son los mínimos que uno debería esperar para efectos de que la regla de la protección lo cobije, para efectos de que la presunción del business se mantenga. Y es, las decisiones que conllevan desperdicios de recursos son leyes, son decisiones que ponen alertas, red flags. Es decir, si usted como administrador toma una decisión y no analiza, no se pone en la tarea de revisar muy bien que esta inversión que está realizando en realidad tiene un sentido, se conecta con el objeto, pierde la protección de la regla del negocio. Si usted toma decisiones apresuradas, es decir, una decisión compleja, cree que el formalismo es simplemente llegar y sentarse, levantar la mano, votar, dejar constancia en el acta e irse, tiene problemas frente a la protección de la regla del negocio. La negligencia grave en la toma de decisiones. ¿Qué es la negligencia grave? Vamos acercando a este concepto y es no tomarse el tiempo suficiente para estudiar las decisiones, no pedir conceptos de experto cuando se trate de temas técnicos, no contar con asesoría independiente. Es decir, una cantidad de parámetros de negocio que ayudan a que los administradores empiecen a entender o a poder gozar de esta protección. No la indiferencia sistemática, es decir, este también es otro ejemplo fundamentado en varios casos y es, usted está presente, pero nunca levanta la mano, nunca pregunta, nunca cuestiona, debería saber que algo está pasando y lo deja crecer. Entonces, al final, si esa decisión puede decir, pero es que yo no la aprobé, yo no tomé la decisión. Bueno, pues la indiferencia, usted debía estar pendiente, también puede hacer que pierda la regla, la protección de la regla del juicio de negocios. Y finalmente, desde la perspectiva del deber de lealtad, sin ninguna duda, pierde la protección de la regla cuando usted usurpa negocios de la compañía, usted administrador, es decir, veo una oportunidad de negocio interesante que la compañía, si es una consultora con X contrato, y lo hago yo personalmente. O empiezo a revelar información confidencial de la compañía, o tomo decisiones en beneficio propio, o el más común es celebro operaciones viciadas por conflicto de interés. Entonces, solo para cerrar este tema es,
tenemos muchos antecedentes, tenemos muchos casos que nos permiten construir un expediente muy importante para los administradores de cómo, por lo menos, qué ha pasado en el mundo y qué está pasando en Colombia para tener unos criterios más o menos cercanos a lo que debería ser un hombre diligente en cuanto a la toma de decisiones para al final gozar de la regla del juicio de negocios. Y si quieren, Silvana, le das, por favor, para hablar de los mecanismos de protección de accionistas como otra parte fundamental de la reforma, y ahí, María Isabel, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito eso, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, este era como el segundo tema que les habíamos comentado. No me voy a explayar tanto en los detalles de las nuevas acciones, porque ya el tiempo está corto, pero sí contarles un poco sobre todo las introducciones más importantes de esta ley, o sea, qué novedades trae esta ley. Entonces, por un lado, en relación con la acción social de responsabilidad, o sea, actualmente existe, si hay un administrador que de alguna manera no cumple con sus deberes o genera algún perjuicio, existe una acción que es la acción social de responsabilidad. La Asamblea General de Accionistas debe tomar la decisión de iniciar esta acción y se lleva ante un juez. ¿Cuál es el problema que hay actualmente con esta acción social de responsabilidad? Es que pues la convoca, quien tiene que convocar a la asamblea, pues en últimas va a ser el accionista mayoritario, y normalmente en las sociedades cerradas, que son la mayoría de las sociedades en Colombia, el accionista mayoritario es la misma persona que pone a los administradores. Entonces difícilmente va a tomar la decisión de iniciar una acción social de responsabilidad para removerlos de su cargo y que paguen perjuicios. Entonces, digamos que la gran novedad que trae esta reforma en materia de acción social de responsabilidad es la acción social de responsabilidad, digamos que sigue muy parecida como actualmente está en la ley 222. La única gran novedad es que ya no se requiere un 20% de los accionistas para convocar a la reunión en la que se apruebe, sino un 10%. Pero lo realmente novedoso es que se introduce una nueva acción, que es la acción derivada. Y la acción derivada es una acción que permite que en el evento en el que no se haya podido tomar la decisión de la acción social de responsabilidad, es decir, se convoca la reunión, pero en la reunión se vota negativamente iniciar esta acción, o no se convoca a la reunión, los accionistas minoritarios o los accionistas en general podrán iniciar una acción, que es esta acción derivada, en nombre de la sociedad. Entonces, ya da la opción de que esa solicitud de pago de perjuicios, en caso de que los administradores hayan generado un perjuicio a la sociedad, no dependa de ir a la asamblea y yo tener una aprobación. Yo como accionista minoritario ya tengo otras herramientas, y es, yo debo primero intentar la convocatoria, o debo primero, y si logro la convocatoria, debo lograr que se lleve a cabo la decisión y se tome la decisión de iniciar la acción social de responsabilidad. Si definitivamente no lo logro, yo tengo la opción de ir pues a la superintendencia o ante un juez para que se paguen perjuicios por parte del administrador en el caso en el que se hayan generado perjuicios. En este punto vale la pena mencionar que si bien esta reforma trae muchas herramientas para proteger a los accionistas minoritarios, también para dar un equilibrio a estas herramientas, también establece que en el caso en el que se haya llevado a cabo una acción contra el administrador, una de estas acciones derivadas o una acción social, con un fin distinto al que la ley pretende, que es proteger a la sociedad, el juez o con fines que razonablemente no parecieran tener ningún sentido para el beneficio de la sociedad, el juez puede multar a quien inicia la demanda en materia de manera temeraria. Es decir, la ley sí le da muchas prerrogativas a los accionistas minoritarios, pero por el otro lado dice, no abuse tampoco de esta acción y no lo haga de manera temeraria. Entonces, como para contrarrestar un poco. La siguiente, porfa. Bueno, esto era un poco ya la acción derivada que les había contado. Esta es otra de las acciones, y esta sí es una verdadera novedad que trae esta reforma, que es la acción de opresión a asociados minoritarios.
Es una acción que crea este proyecto de ley y lo que establece es, habrá una acción que se podrá llevar a cabo ante la Superintendencia de Sociedades en facultades jurisdiccionales que se dará siempre que los accionistas minoritarios haya habido un conjunto de conductas sistemáticas y abusivas por parte del mayoritario para menoscabar sus derechos. Entonces, por un lado, debe ser iniciada exclusivamente por el minoritario. La reforma establece o define qué se entiende por minoritario. Dice que son quienes no tengan el control, pues de acuerdo con el concepto de matriz y controlada de la ley 222. Y estos minoritarios podrán iniciar esta acción con el fin de que podrán hacer uso del derecho de retiro que ya existe, por ejemplo, en caso de fusión, en caso de escisión y en algunos aspectos específicamente regulados por la ley. Entonces, en este caso, en el derecho de opresión lo que se podrá pedir es ejercer el derecho de retiro, ejercer el derecho de compra, es decir, la opción de que los accionistas mayoritarios compren sus acciones o incluso un reembolso del valor de sus acciones por parte de la sociedad, o sea, una readquisición de acciones por parte de la sociedad. Y incluso si no se logran ninguna de estas, el juez podría eventualmente ordenar la disolución de la sociedad. A mí, sinceramente, esta última medida de la disolución de la sociedad me parece un poco extremista. Veo además que tiene ahí ciertos como problemas y contradicciones porque mezclan ahí el régimen de la ley 1116 con lo que es la liquidación voluntaria, pues que supongo yo que en su momento y cuando podamos dar comentarios habrá que ponerlo de presente, pero lo que sí es fundamental es que ya los accionistas minoritarios tienen una manera de salir de la sociedad, porque actualmente un accionista minoritario que esté en una sociedad en la que las cosas no se estén dando o realmente existe una opresión por parte de los mayoritarios, el minoritario prácticamente no tiene opción, tiene que quedarse indefinida y eternamente en la sociedad. Entonces ya esto le da la opción del derecho de retiro o de salirse por medio de la venta de acciones, que en últimas considero yo que también de alguna manera beneficia a la sociedad porque un accionista minoritario descontento y problemático a veces puede ser el peor dolor de cabeza de una sociedad. Este mecanismo no es aplicable para las sociedades que están listadas en bolsa, eso es importante. Esto aplica únicamente para las sociedades cerradas, esta acción de opresión de sociedades minoritarias. La verdad es que si bien esta acción es una novedad y sobre todo lo que es una novedad es que uno pueda ejercer el derecho de retiro, que el minoritario pueda ejercer el derecho de retiro y la opción de compra, actualmente vía ciertas figuras que ya existen se puede solicitar algo similar y pasas a la siguiente, Silvana, porfa, porque, digamos, sé que hemos sido reiterativos en aclarar que gran parte de estas figuras de esta reforma ya existen, pero un poco el mensaje que yo quiero que quede es, si bien esta reforma va a dar seguridad jurídica sobre todo y va a precisar mucho ciertos términos e instituciones, no hace falta esperar a que esta ley eventualmente salga para poder ejercer ciertas acciones importantes. Es decir, si el administrador no está actuando y no en cumplimiento de sus deberes, yo no tengo que esperar a esta ley para demandarlo. O si los accionistas tienen un conflicto y el accionista minoritario quiere salir de la sociedad de alguna manera, no hay que esperar, digamos, a que esta ley sea un hecho, sino que ya hay muchas medidas que lo permiten. Y esas medidas actualmente son fundamentalmente el abuso del derecho de voto y el levantamiento del velo corporativo. Estas dos figuras han sido ya reiteradas por la Superintendencia de Sociedades, hay varias sentencias en este sentido, son figuras que expresamente se incluyeron por primera vez con las SAS, pero eso no quiere decir que no aplique para los otros tipos societarios. Entonces, esta reforma establece expresamente que todas esas figuras de la SAS, como el abuso del derecho de voto, el levantamiento del velo corporativo, aplicarán a todos los tipos sociales, es decir, aplicarán a las limitadas, a las en comandita, pero eso no quiere decir que actualmente no aplique, efectivamente aplica, y de hecho ya ha habido muchos pronunciamientos en relación con sociedades, sobre todo anónimas y limitadas, en las que estas decisiones, en las que estas acciones y estas
abusos por parte de ya sea de los mayoritarios o incluso de los minoritarios sobre la paridad, pues se pueden atacar y se pueden solventar de alguna manera. Entonces, sigue, por favor, y Silvana les va a contar entonces algunos casos puntuales en relación sobre todo con los asuntos de abuso de mayorías. Bueno, este es un caso de abuso del derecho de voto. Dos personas deciden asociarse en una compañía para ofrecer unas lecciones suplementarias de conducción a los infractores de tránsito. Sin embargo, la otra persona pues decide no participar directamente en la compañía, sino que participe su esposa en un 60% y el hermano de la esposa en un 15%. Los miembros de la compañía eran, los asociados eran los mismos miembros de la junta directiva, la demandante era en un principio representante legal, pero pues iban pasando los años y se empieza a generar un conflicto entre el bloque mayoritario y la demandante, que es Isabel Cristina Sánchez, en la compañía. Pues el primer antecedente allí fue que a ella, al bloque controlante, decide sacarla de la representación legal. Y lo que se empezó a generar esta compañía fue que en 2 ejercicios sociales seguidos, el bloque mayoritario decidió no aprobar o retener las utilidades argumentando un proyecto de expansión para la compañía. La accionista minoritaria, la señora Sánchez, decide demandar ante la Superintendencia de Sociedades, pues alegando una retención injustificada de las mismas a través del ejercicio de la acción del derecho de voto abusivo. Entonces, aquí es importante, la superintendencia al final decide ordenar la aprobación de la distribución de utilidades y analiza 3 elementos importantes de esta acción. Pues el primero es los efectos de las decisiones controvertidas. En primer lugar, se logró determinar que esto le estaba generando un perjuicio a la demandante porque ella no estaba teniendo ningún retorno de su inversión. Y como ella misma lo manifestaba en las audiencias, era, si yo decidí asociarme a esta compañía, fue para recibir un retorno, no para no recibir nada. Y ella no tenía un cargo adicional, no era representante legal, ya no tenía ningún cargo en la compañía, no trabajaba de ninguna forma que de alguna forma pues pudiera como recibir ese retorno económico por la inversión que había hecho en esta compañía. Los demandados argumentaron pues es que la retención de utilidades incrementa el patrimonio y por supuesto que su participación se ha valorizado como consecuencia de esto. Pero algo muy importante que señaló la superintendencia acá dijo, sí, pues el aporte de la señora se ha valorizado cuantiosamente, pero ella es una minoritaria en una compañía cerrada. Entonces son compañías en las que tú, no como en una compañía que está abierta, listada en bolsa, puedes salir fácilmente a vender sus acciones, donde podría haber, a través de la venta de acciones, obtener ese mayor valor de patrimonio que había obtenido por esto. Otro punto muy importante que examinó la superintendencia fueron aquellas circunstancias que llevaron a la retención de utilidades. Entonces, aquí es importante tener en cuenta 2 elementos que analiza la superintendencia en estos casos, y es el propósito de provocar un perjuicio o el de obtener una ventaja injustificada. Aquí se determinó como indicio que había un conflicto intrasocietario que venía de años atrás, pero la existencia de ese conflicto intrasocietario tan solo es un indicio del abuso. Pero esto debe analizarse con otros elementos y lo que fue en este caso fue el análisis del proyecto de expansión de la compañía que estaban argumentando como razón para retener las utilidades. Y es que en el caso que hemos mostrado que no había ningún proyecto de expansión, no había nada, entonces se determinó que la retención de las utilidades era injustificada. Y con base en eso, la superintendencia determinó la aprobación de las distribuciones sociales.
No sé, María Isabel, si quieres, pues, continuar con la flexibilización de las normas en materia societaria. Perfecto, sí, pues veo que hay dos preguntas. No sé si quieran que las vayamos revisando. Francisco, si quieres iniciar tú Perfecto. con la primera pregunta, por Sí, favor. perfecto, perfecto. Gracias, Marisa. Yo veo la primera de Pamela es la discrecionalidad aplica si el representante, la regla de la discrecionalidad aplica si el representante realiza negocios con una empresa que en principio existía, pero resultó que no y robaron $30,000. Entonces, la respuesta ahí es, Pamela, pues hay que revisar, por supuesto, cuál fue el nivel de diligencia del representante legal en un principio para confirmar que la compañía estaba debidamente constituida y que quien estaba suscribiendo el contrato efectivamente tenía las facultades de representación. Es decir, hay que analizar desde lo más pequeño hasta la operación en conjunto. Uno diría, es de la diligencia y es deber para gozar de la protección que el representante legal haya tomado unas medidas conducentes y pertinentes para cerciorarse que era una compañía seria, sobre todo con un nivel, con un contrato pues, de esta cuantía. Luego uno diría, obviamente, pues, sin perjuicio de varios temas, si al final, digamos, no existió el mínimo de diligencia de buscar que la compañía existiera, que tuviese la autorización, si era un contrato en X mercado que tú hubieras podido llamar, pedir referencias, etcétera, 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 pues puede que en ese caso en particular no goce de la regla, de la protección de la regla de discrecionalidad y pueda verse sujeto a responsabilidad. Pero esa pregunta más me da pie para decir que lo interesante de este asunto es que es un caso a caso. Es decir, puede haber un elemento que no estemos analizando que cambie y que lo proteja. Pero en principio, digamos, yo creo que esa sería la aproximación frente a esa respuesta. Y la segunda creo que es dirigida a lo que tú revisaste o conversaste, perdóname Marisabel, te la leo y la contestas. Sí, perfecto. Listo, dice Camila Quintero, por favor profundizar en la crítica al mecanismo de opresión. Eh, pues entiendo que Camila se refiere al mecanismo de opresión que actualmente, digamos, no está regulado de ninguna manera y que se trataría de la opresión que generan accionistas mayoritarios respecto a accionistas minoritarios. Si eso es así, pues realmente la crítica que hay a eso y lo que nos lleva a que esta acción se haya creado o se pretenda crear es que actualmente sí hay ciertas acciones que al minoritario le permiten como iniciar ciertas medidas en contra de los accionistas mayoritarios, pero no hay nada que lo lleve a poder salir de la sociedad, que muchas veces es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces sí, eventualmente podría un accionista tener ir a la superintendencia y tener una sentencia para enmarcar en relación de abuso de mayorías o en relación por ejemplo, lo que comentaba Silvana en materia de utilidades, pero sigue siendo parte de la sociedad. Entonces, si bien lo pueden, por ejemplo, indemnizar en un punto determinado, de acuerdo con una acción de abuso de mayorías, le va a tocar seguir estando en la sociedad y pues lo que más interesa en la mayoría de los casos a los accionistas minoritarios es poder eventualmente salir de la sociedad. Entonces, por eso es que en los mecanismos de opresión actualmente, si bien hay cierta manera de sortearlos, pues el problema más importante, que es tener que estar en la sociedad, no hay manera de terminarlo en este momento. Y otra pregunta que hace Camila es ¿qué es freeze out? Si quieres un segundito, Silvana, te devuelves un minutico, por favor, aquí que lo mirábamos. Y eso, en general, digamos, Camila, son todas las estrategias que puede utilizar el accionista mayoritario para oprimir los derechos del minoritario y obligarlo a vender o inhabilitar el ejercicio de sus derechos. El ejemplo del libro es yo no permito, tú controlo la compañía, nombro mi junta, nombro mis administradores, tú no participas en nada, o retengo utilidades, no reparto, al final te obligo a vender tus acciones porque estás completamente bloqueado, no dejo que salga plata por ningún lado. En grandes rasgos. Entonces, esos definitivamente son mecanismos de opresión, tienen una cantidad de estrategias y eso es lo que, digamos, normalmente se presenta como ante la superintendencia como un litigio por abuso del derecho que hace el minoritario frente al mayoritario. También hay opresión del minoritario frente al mayoritario y de paridad, que son dos temas también muy interesantes para otra charla. Rodolfo García pregunta, ¿se ha analizado cómo aplica este principio de juicio de negocio y discrecionalidad frente a sociedades de economía
mixta y frente al régimen de responsabilidad fiscal? Me encanta esa pregunta porque claro, de entrada uno diría el régimen está exclusivamente limitado a lo corporativo. Y entonces uno tiene que interpretar cómo está la Contraloría juzgando decisiones de los administradores, sobre todo cuando hay patrimonio, y digamos, si te entiendo régimen de responsabilidad fiscal, no sé si hablas de Contraloría o si hablas de impuestos, pero en ambos me sirve. Porque al final uno diría, no sabe, la Contraloría en temas de manejo de recursos, pues tiene unos criterios para evaluar los administradores, las conductas, que en nuestra opinión deberían circunscribirse a este mismo principio. Cuando hay temas del Estado, obviamente, de pronto el criterio puede ser un poco más riguroso frente a la diligencia del administrador, pero debería mantener el mismo principio. Por ahora, como no se ha tipificado, digamos, no existe, o mejor no existe en la ley, pues no ha habido un avance concreto que nos permita relacionar más allá del derecho corporativo. No conozco, o por lo menos en los antecedentes no hemos encontrado una referencia puntual frente a estos casos. Y frente a lo tributario igual. Digamos, frente a lo tributario, digamos, hay unas consideraciones frente al deber, al correcto actuar, pero debería esta ser la ruta que oriente la interpretación de las autoridades. Es muy interesante ese tema también. Y creo que ya cerramos, no tenemos más preguntas. Sí, de acuerdo. Y en todo caso, esta reforma, este proyecto de reforma establece que algunas de las acciones dice expresamente que aplicarán también para las sociedades de economía mixta. Entonces, si bien hasta el momento no hay nada, ya se está abriendo, digamos, esa puerta para que eventualmente se vayan aplicando varias de estas medidas, al menos a las sociedades de economía mixta. Y para concluir, pues ya que no hay muchas preguntas más, simplemente en términos generales, contarles un poco cómo en qué consiste esa flexibilización a la que nos hemos referido. Entonces, pues ya de alguna manera mencionaba yo anteriormente que esa flexibilización consiste en que varias de las medidas que actualmente aplican exclusivamente para las SAS se replicarán a los otros tipos sociales. Entonces, no se trata únicamente de las acciones, que ya les comenté, que expresamente se dice, estas acciones podrán llevarse a cabo en los otros tipos sociales, sino que además se establecen, por ejemplo, que en todos los tipos sociales podrá haber un accionista, eso ya no va a ser exclusivo de las SAS, todos los tipos sociales podrán tener término indefinido, y no solo podrán tener término indefinido, sino que si no se dice nada en los estatutos, se entenderá que es indefinido. O sea, solamente si expresamente se incluye un término, habrá; de lo contrario, siempre serán indefinidos. Y además, todos los tipos sociales podrán tanto constituirse como reformarse sin necesidad de escritura pública, sino por documento privado. Obviamente, en los eventos en los que la Constitución incluye una transferencia de bienes inmuebles, pues tendrá que hacerse por escritura pública, pero ya no es un requisito propio del régimen societario. Y otras de las medidas que digamos que se replican a los otros tipos sociales son los acuerdos de accionistas. En términos generales, recordemos que salvo para las SAS, los acuerdos de accionistas tienen muy limitadas el objeto sobre el cual pueden recaer. Únicamente pueden recaer sobre el sentido del voto y la representación común de asambleas. Ya se permitirá, al igual que en las SAS, que en todos los tipos sociales, los acuerdos de accionistas versen sobre cualquier materia, y siempre que se hayan depositado en la administración de la sociedad, pues como ya es actualmente, la sociedad estará vinculada por dichos acuerdos. También de una vez, pues la norma de alguna manera establecería que ya ese depósito se puede hacer vía correo electrónico, como que por lo menos ya regula eso, que era una de las grandes dudas de cómo se deposita un acuerdo. Y establece algunas novedades en materia tecnológica. Por ejemplo, establece expresamente que siempre que la ley en materia societaria se refiere a que debe haber un aviso en un diario de amplia circulación, esto se podrá hacer en el RUES. Entonces el RUES deberá habilitarse, de manera que el RUES va a ser en donde se establecen todos estos avisos, pues que son tan importantes para terceros, ¿no? Como el caso de una fusión, de una reducción de capital, entre otras cosas. Eso en términos generales, digamos que hay muchos temas más que cuando les estoy contando voy recordando, y que valdría la pena pues algún día también poder tener la oportunidad de charlar, pero pues veo que ya
por la hora no tenemos mucho tiempo. No sé si haya preguntas adicionales. Sí, perdón, María Isabel, ahí yo veo preguntas adicionales. Buenos días, ¿cómo opera si se trata de empresas privadas con socios estatales minoritarios? La respuesta de Janet es, debería aplicar exactamente igual, va a la luz del proyecto. Además, estaba confirmando, digamos, en la propuesta de norma dice que los deberes de los administradores, las responsabilidades y demás, o sea, todo el régimen que hemos venido conversando, debería aplicar para cualquier tipo de administrador, de todo tipo de sociedad o persona jurídica, privada, pública o de capital mixto sin distinción alguna. Es decir, esta es la propuesta de norma y me parece que tiene un alcance como debe ser. Es decir, hoy en día no la tenemos, no existe esa referencia concreta, pero debería interpretarse que es para quien ejerza las funciones de administrador, que no depende de la condición de sus accionistas. Y realmente, digamos, la interpretación es administradores para todo. Ese ha sido como, esa también es una discusión, y es si les metemos también este régimen a los de las CESALes, por ejemplo. Y uno debería entender que sí, que en la medida en que lo que se está regulando es el rol de quien administra y no la condición de accionista o dependiendo de la entidad. Y yo había visto otra por acá, pero creo que fue por el chat, perdón, no, o creo que ya estamos. Si no, me disculpan porque no la vi. Sí, hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el parámetro de responsabilidad que reemplaza el del buen hombre de negocios en la reforma? Y ahí te doy la palabra, Francisco, porque sé que te gusta. Gracias. Gracias, Marisabel. A mí este tema me encanta. Pues realmente se quita y lo que o sea, ya dejamos de optar por un criterio de estándar en términos de las normas civiles y comerciales y se reemplaza por una presunción. Es decir, aquí ya el estándar más bien es el de, no el hombre de negocios, sino es reconocer que el estándar se tiene que analizar a la luz del caso a caso y a la luz del cumplimiento de unos deberes mínimos. Yo diría que ya no hay un estándar. Se quita por completo. De hecho, la propuesta de reforma en la norma quita por completo en el artículo 200 del Código de Comercio, que se modifica por la ley 222, esa referencia a algún tipo de estándar. Se elimina. Se eliminan las referencias a dolo o culpa. Lo que hace es, usted será responsable si viola los deberes, la ley, etcétera, salvo que, o teniendo en cuenta la presunción que más abajo y se indica que es regla de discrecionalidad. Entonces yo creo que es superar el tema del avance de cuál es el estándar y es concentrarnos en el día a día de cada negocio, de cada operación, un estándar de una persona que se le admite el riesgo y que no se le condena por ello. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas y pues son las 10 en punto, entonces creo que ya es momento de concluir esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier duda que tengan al respecto estaremos súper atentos. Cualquier novedad también que haya en relación con este proyecto, los mantendremos obviamente informados. Y pues muchas gracias a todos. Esperamos eventualmente poder tener una charla presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.